Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Pa' Hablar de Arte. El día de hoy nos place presentar a un invitado muy especial. Él es Juan Basto, ingeniero de sonido. Él es pues, nuestro profesor aquí en la Universidad de los Andes. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué ¿Cómo están emoción. ustedes? De verdad, muchísimas gracias por estar acá y pues por compartir este espacio para hablarnos un poquito acerca de, pues, de todo un poco. Vale, súper. Muchas gracias por invitarme. Entonces, pues nada, arranquemos. Si quieres contándonos un poquito de ti, de tu trayectoria y Bien, pues de cómo llegamos al tema de hoy que va a ser tambora, pero de a vamos poquitos. de a poquitos, De a poquitos. desglosadito. Bueno, pues yo siempre he sido músico, digamos, empecé como músico empírico chiquitico, empecé a meterme en el mundo de la música desde muy pequeño por familia. Ujú. Eh, Mi abuelo tocaba tiple y cantaba. Tengo un tío músico profesional que desafortunadamente nunca se dedicó a hacer música, pero es un duro. Ok. Eh, y mi papá es músico empírico también. Familia de Canta, músicos. sí, pero digamos que todos eran empíricos. Solo Ok. mi tío que sí estudió Ujú. profesionalmente. Ok. Pues eso es por el lado de mi papá. Y por el lado de mi mamá, mi abuelo también era un melómano. Ujú. eh, entonces siempre he estado cerca a la música y sobre todo a las músicas colombianas. Eso es lo que más, digamos que he estado muy cerquita siempre. Ujú. Por el lado de mi mamá, mi familia viene del Pacífico. Y por el lado de mi papá, sí, mis abuelos son de un pueblito de Cundinamarca. Entonces tenía como música andina y música del Sí. Pacífico por ahí siempre. Ok. Uy, Eso qué era como chévere. mi contexto musical. Pero tremendo Eh, contexto, ¿no? Tremendo Sí, mix, no, me el encanta. mío sí. y entonces ahí empecé, digamos que ahí fui creciendo, me enamoré de la música muy chiquito. A mí me preguntaban como a los 7 años qué quería estudiar y yo ya decía músico. Ok. Entonces desde muy Clara chiquito lo siempre. supe. Súper clara. Sí, todos decían, otro músico en la familia. Bueno. Eh, y, y bueno, ahí fui creciendo, empecé a estudiar guitarra solo, empecé a meterme a estudiar músicas del Caribe con un gran amigo del colegio. em, y empezamos a tocar. Yo me acuerdo que desde tercero de primaria tocábamos Ush. cumbias. Ok. Era el que, alguien va a tocar cumbia. Entonces nos llamaban a nosotros y nos alejaban del curso y nos llamaban allá a tocar. Entonces como que ahí fue Ok. como fui creciendo. Entonces pues sabía muy rápidamente que quería estudiar música. Ujú. Ujú. Pero decidí estudiar producción eh, yo creo que eso debió ser como a los 14 años, que escuché un disco de Led Zeppelin y me enamoré dije esa vaina porque suena así de brutal. Ok. Fue como, quiero hacer discos, Ok. Uy, desde ahí. Entonces ahí empecé a buscar como información y terminé estudiando producción musical, pues producción de audio aquí en la universidad. Así fue cuando entré acá. Eh, Siempre quise, bueno, en ese momento también tenía un amigo acá estudiando que había armado un estudio Ujú. y ahí empecé a molestarlo para que me dejara ir a limpiar, a doblar cables, Ujú. mm, déjeme ir, hasta que entré al estudio allá y empecé a hacer sesiones yo. Y ahí ya, pues dije, ya definitivamente quiero hacer esto. Esto es lo que me súper. gusta. Entonces yo desde el 2000, yo entré aquí a la universidad en el 2003 y en el 2004 ya estaba trabajando en ese estudio. Entonces yo Ok. trabajaba y estudiaba Al tiempo. al tiempo Ujú. y empecé a trabajar mucho en ese estudio y ahí digamos como que ya fue como fijo, quiero tener un estudio de grabación. Y apenas terminé, pues me metí a buscar recursos para armar mi estudio de grabación. Eso así fue como el recorrido rápido desde chiquitico hasta salir de la universidad. Ok. Más Qué o buen menos. recorrido. Sí, no, Muy tremendo. buen Sí, no, recorrido. yo la verdad sí. O sea, yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar música, nadie en mi familia, absolutamente nada, todo cero oído, cero nada. Sí, no. Y fue un aviso como de quiero aprender guitarra y ahí fue. O sea, ahí empezó todo. No, la Ajá. mía es todavía más random. ¿Sí? Yo iba a jugar fútbol. Ah, nada Así te vas a que ser ver. futbolista, ¿no? Sí, no, nada que ver. Ajá. Pero bueno, la vida, Sí. Bien, chévere. la vida. Pero bueno, digamos que ya que nos mencionas que siempre has tenido como el deseo de montar tu estudio, de hacer discos y demás, digamos que pues aquí en la universidad y demás todo el mundo conoce a Juan Bastos por su recorrido en Tambora y pues todo lo que se ha hecho. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de qué se trata Tambora? Bueno, Tambora, les voy a contar también toda la historia de Tambora. Ujú. Yo Sí, inicialmente lo armé como solamente un estudio de grabación. Ok. ok. Em, por lo que hacía en el otro lado, Sí, sí, donde sí, sí. como que estaba buscando o sea, yo quería hacer los discos. Entonces Tambora oficialmente empecé en el 2011, digamos que se registró oficialmente la Ujú. empresa en el 2011
Y el mismo contexto del estudio y lo que estaba pasando en Colombia, digamos que en ese momento hubo varios factores. Había muy poquitos estudios. Ujú. Digamos que los que salíamos de la universidad nos estrellamos con la realidad de que en esta carrera no hay trabajos, casi trabajos fijos, como que yo salgo y me empleo Sí. y De acuerdo. sí, eso no pasa, es muy raro que pase en música. Em, pero nosotros no lo sabíamos, nadie en la universidad no lo había dicho, desafortunadamente estábamos como muy desconectados de la realidad en ese momento. Ujú. Entonces salíamos y bueno, quiero tener trabajo. No, no hay trabajo. Entonces de una vez pues fue como, bueno, hay que empezar a armar su trabajo. Ok. Entonces yo armé mi estudio, ahí me tocó empezar a aprender cosas de empresa, contabilidad, Todo. la Marca, DIAN, la todo. Cámara de Comercio, todo eso me tocó empezar a buscar información de Sí. eso y aprender. Busqué unos recursos a través de un curso de esos de emprendimiento y pude armar Tambora. Y entonces empecé a hacer el estudio y lo más chistoso fue que yo armé el estudio, tenía, digamos que en ese momento el dólar estaba muy barato Ujú. frente a hoy, que es Sí, Auxilio. no, horrible. ya hoy está Entonces, imposible. Nosotros no sí, sé qué va a pasar. Sí, no, sí, pero- es un dólar bien extraño. Entonces, en ese momento, pues yo pude armar, digamos, con unos recursos no tan grandes el estudio Ok. y empezar a armar. Pero me encontré con la vaina que en el estudio no se llenaba. Mm. Entonces, era muy... Yo había hecho todas mis tablitas de Excel, las proyecciones, el EBITDA, el no sé qué, todos los valores posibles de rentabilidad del negocio. Y yo en esos papeles iba a ser millonario como en 2 horas, en 2 años. Era como, listo, esto es un negociazo. Claro, full todo. Y después cuando entré a la realidad, pues el estudio no se movía casi. Entonces fue como, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y yo estaba haciendo igual discos chéveres, Ujú. pero también entonces los que hacía no pasaba nada. Era como, bueno, tenemos un muy buen disco, pero ¿qué pasa? Sí. ¿No? Y entonces ahí fue, muy rápidamente me di cuenta, bueno, esto no puede ser simplemente grabar un disco. De acuerdo. Es cierto. Que también era algo que, para lo cual nadie me había enseñado absolutamente nada y estábamos muy desconectados realmente en ese momento, pues aquí yo creo en general en Colombia. Sí. Empezaron a aparecer varios estudios igual, Ujú. entonces como que también la competencia se empezó a poner más difícil, ¿no? Ujú. Para la parte de estudio y grabación, entonces yo rápidamente dije, bueno, no, esto necesita más, entonces hagamos discos, pero no solo hagamos el disco, sino miremos qué más Se puede hacer con se el puede disco. hacer. Y ahí fue donde me metí a estudiar el negocio. Ok. Y ahí fue donde rapidito dije, Tambora no es solamente un estudio de grabación, es básicamente un sello disquero, donde el estudio se volvió mi herramienta Ah, ok. Ujú. para el sello disquero. Ok. Ok. Entonces el estudio se volvió el sitio donde hacemos los discos, que vamos a gestionar y vamos a empezar a Sí, el generar. producto que hay que distribuir. De acuerdo. Exactamente. Y ahí fue donde empecé a crear todo. Entonces fue a aprender a punta de prueba y error, ¿no? Entonces empezar a ver cómo se distribuye. Ujú. Además que nos ha tocado estos cambios de... Yo alcancé a sacar CDs, Ok. Ujú. eh, Y ahora alcancé a Spotify. vender unos CDs de un par de agrupaciones y funcionaron. Después ya se murió, entonces entrar a las plataformas, Ajá. primero iTunes y ver qué pasaba Sí. ahí, después ya entró el streaming y mientras se consolidó el streaming y ahorita no sabemos qué va a pasar, en cualquier Sí, momento no. cambia, De que acuerdo. todo está cambiando muy rápido, pero entonces ha sido como ir aprendiendo todo eso a punta de prueba y error, donde pues empecé a construir mi distribución, después, bueno, dónde están las regalías, empezar a registrarme como sello disquero para recoger regalías, empezar a aprender cómo funciona para los músicos, para que los músicos también empiecen a recibir. Ujú. Acabo de armar mi editora, entonces Uy. ya tengo la parte editorial, pero ha sido un proceso de, digamos, 11 años Claro. Sí, claro. organizando y organizando de a poquitos lo que es Tambora como sello Y disquero hoy en día. aprendiendo uno, ¿no? Porque a veces sí pasa mucho que uno sí va, o sea, la manera más práctica de aprender es prueba y error y a lo Sí. que va dando, Sí, eso sí a es lo que se cierto. va creando la necesidad, porque en el momento en que uno se gradúa, a los 5 años ya es una industria completamente Ajá, diferente. así Exacto, es. y es algo que nosotros igual en música, no importa no importa el área en el que estemos, no importa si es producción, si es instrumento, si es composición, esto nunca para, De acuerdo. Ujú. no Así para es. absolutamente nada, no es como
pues obviamente en todas las carreras hay avances, Ujú. pero hay unas cosas que uno ya tiene unas bases fijas como que se quedan estables. Sí, Sí. de acuerdo. Sí, pero nosotros estamos cambiando mucho todo el tiempo. Uf, pero radical. O sea, Y con en la todo pandemia sentido. incluso pasaron un montón de cosas y la pandemia fue hace 2 años. Exacto. Y la pandemia, nosotros, digamos que yo creo que íbamos muy adelante de muchas cosas Ok. Sí, en términos de, digamos, de lo que estaba cambiando el mundo. O sea, nosotros nos pudimos adaptar Medianamente relativamente fácil, ¿no? sí, eso sí es cierto. Relativamente, porque no, Sí, no del fue todo fácil, no. Los pero mucha conciertos gente de hoy lo estaba, revelan. exacto, pero mucha gente estaba mucho más atrás que nosotros en, digamos, como en música. La música siempre ha estado como una bandera, como un, vaya adelante en términos de, no sé, como de cambios Ujú. tecnológicos, de sí, nuevas tecnologías, nuevos enfoques, todo eso. Entonces ahí vamos un poquito más adelante. Y es que también pasa porque la gente siempre consume música, todo el Sí, tiempo. Sí. eso es O muy sea, eso es cierto. algo que no para. Puede No. parar el mundo, puede parar la economía, puede parar la pandemia al mundo entero y la gente va a seguir escuchando música. Sí, no, en la pandemia igual la gente escuchaba música. Nada Pero, que y hacer. salieron artistas y se Sí. hizo música de manera en la casa. Bizarrap. O Sí, sea, cosas así. Todo el mundo hizo cosas muy, sí, sí. digamos, pero igual, no sé si sabían que apenas empezó la pandemia, hubo un bajón en el consumo de música. ¿De verdad? Y se bajó como un 30% del consumo de música como Ve. el primer mes, 2 meses más o menos. Y, y lo que subió fue podcast. Sí. Y entonces después la explicación fue, la gente que está sola necesita escuchar a alguien. Es cierto. Por eso empezaron a escuchar más podcast. No, los podcasts subieron como un 300% en pandemia. Sí, Sí. eso fue, o Una sea, cosa la absurda. música bajó un montón y los podcasts subieron y después lo que pasó es la música se niveló, pero fue muy poco el consumo de nuevos artistas. Lo que se subió fue el consumo de catálogo. Y eso Ok. también la explicación que yo por ahí, no sé dónde fue que la vi, pero es básicamente la gente estaba en un momento de incertidumbre tan tenaz y de angustia que lo que quería era ir a su lugar seguro en la La vieja música. confiable. Exacto, entonces fue a su lugar. Entonces eso, toda la música de catálogo subió un montón al comienzo. Ok. Pero igual la música siempre ha estado. Ujú. Sí. Y eso también ha sido, también yo creo que es la respuesta a por qué está pasando tanta música hoy en día. Y es porque la gente también entendió la importancia de la música en su vida. Mm, Antes sí. de pronto era como, no, pues ahí la pongo, pero la música creo que salvó muchas vidas De acuerdo. Sí, durante este periodo. de acuerdo. De acuerdo. Digamos que ya como entrando un poquito como hacia el tema de la disquera, ¿tú te diste cuenta que Tambora era más que un estudio de grabación? O sea, tú dijiste, bueno, disquera. Pero entonces, ¿cuál fue el paso a seguir? Porque uno dice, como, bueno, ya, voy a montar una disquera y es como, ¿Por dónde listo, empiezo? ¿ahora qué hago? Yo siento que a veces en esta industria pasa, y eso nos pasó el capítulo pasado, que hablábamos con un artista independiente que acaba de sacar y ella decía como, listo, quiero empezar. ¿Y ahora dónde subo? Sí, Como que la información no es como tan fácil de una guía así sencilla que uno encuentre, sino que hay muchas cosas a tener en consideración y diferentes factores. Sí, lo que pasa es que es una cosa muy enredada. O sea, el negocio de la música es como, tiene demasiadas aristas. Ok. sí. Entonces, pues a mí me tocó fue empezar a investigar y empezar como uno por uno. ¿Qué es lo primero que necesito hacer? ¿No? Ok, Eh, y lo primero que empecé a pensar fue, bueno, necesitamos artistas que generen muy buen contenido, buenas canciones, buena música, para de ahí empezar a crear como toda la red, digamos, como todo el paso a paso. Ujú. Entonces lo primero que hice yo fue empezar a buscar artistas que me gustaban mucho. Ok. Ahí, digamos, el primero al que llegué fue Colectro. Es una banda barranquillera que me parece monstruosa. Y hablé con ellos y les dije, bueno, yo voy a empezar a hacer esto. Empezamos a buscar artistas donde íbamos a empezar a crear una red de booking Ujú. y de sello disquero. Eso lo empezamos con Juan Camilo Llano. Ok. Ah, vea Juan Camilo pues. fue, El digamos, mundo es un como pañuelo. el encargado de el booking del sello en ese momento. Ok. Y por él fue que yo conocí a Colectro y de ahí fue donde, listo, empezamos con ellos. Ok. Y empezamos a armar como nuestros artistas, donde dijimos, hacemos el disco y empezamos a ver qué pasa. Entonces lo primero fue artistas para poder grabar y Sí. hacer todo el contenido de, digamos, del disco, la parte fonográfica. Ujú. Ok. Y de ahí fue, bueno, si tenemos esto, entonces ¿qué necesitamos? Distribuirlo. Entonces Ujú. empezar a ver dónde distribuimos. Entonces distribuidores físicos, distribuidores digitales. Ujú. Entonces, bueno, los digitales. Entonces, ¿ahora qué viene? Entonces empecé a conocer todos los agregadores. En ese momento
todas las empresas de distribución que se escuchan hoy en día en Colombia, apenas estaban llegando las primeras. Todas Ok. estaban era afuera. Ok. Entonces todo era, hay una en España, hay una en Francia, hay una en Inglaterra, hay unas en Estados Unidos, todo estaba por allá lejos, nadie Ujú. tenía oficina acá. Eh, pero entonces a partir también he sido muy juicioso con los mercados culturales y los mercados de música, el BOM, el Circular, Ujú. Mercado Cultural del Caribe, todos esos yo los he recorrido desde 2012, 11, bueno, con Colectro, sí, bueno, desde hace mucho tiempo. Ujú. Ujú. Entonces ahí empecé a conocer gente. Ah, estos son distribuidores, por acá estos hacen cosas editoriales, estos son los que hacen booking, estos son los que hacen, sí, como que empecé a conocer como los agentes. Sí, 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 pues ser sí. el networking. Ajá. Y ahí fue donde empecé a entender todas las aristas. Entonces primero fue la distribución, Ujú. Ujú. con eso fue lo que empecé. em, y de ahí empecé a conocer también agentes digamos, otros agentes para vender conciertos. Ok. Porque entonces yo empecé a crear la estrategia fue vendo conciertos y vendo el fonograma Ujú. simultáneamente, ¿no? O sea, tiene que funcionar las dos. Sí, Ujú. claro. Sí. Y entonces lo primero fue empezar a crear esa red de bookers que ayudaban a mover las bandas de nosotros. Ok. Eh, Súper. y la distribución, empecé con uno, después ya cambié a otro y digamos que ahí uno va aprendiendo Va ya tanteando. para dónde va, Spotify, Deezer, no sé qué, cómo funciona cada una. Ese fue el primer paso. Y Ujú. después el siguiente fue empezar a entender dónde están realmente los ingresos, las regalías. Ok. Sí. Entonces empezar a aprender de Psycho, de Asimpro y bueno, los Psychos y los Asimpros del mundo, o sea, Ujú. todas estas Sí. sociedades de gestión colectiva, la parte editorial, entonces cómo se registra bien la obra, Mm. la Dirección Nacional de Derecho de Autor, eh, todo eso para empezar a conseguir regalías. Ujú. eh, y que al final cada cosa que uno haga, un concierto o la venta de un disco o el stream de un disco, ¿sí? Todo eso, pues al final la plata entre donde tiene que Pues entrar, sí, que que sea un es Sí. producto rentable. Sí, sí, exacto. sí. Pero son tantas cosas que por eso es enredado. Entonces, Ujú. a mí me ha tocado es como, Paso por voy paso, acá en cosa por una y me cosa. doy cuenta que hay otra por acá, entonces, bueno, tengo que empezar a estudiar de esto. Y O sea, así te ha tocado ir descubriendo las aristas. me ha tocado ir haciendo, exacto. Eso ha sido aprendizaje constante. Qué Sí, proceso. total. No, pero chévere, chévere. Sí, no, Y chévere. chévere también ser como uno tener el paquete integral, ¿no? Como uno poder ofrecer un paquete en donde uno no Sí. solamente haga el producto, sino ayude a distribuirlo y pues a que sea rentable. Porque Ajá. sí, o sea, muchas veces sí se sabe que lastimosamente no necesariamente la canción que se escucha más es la mejor hecha, la mejor producida, sino que muchas veces la que mejor se sabe mover, que Ujú. pues es Sí. un arte. Y la que mejor se comunica. Eso también es muy importante. Ujú. Entonces, pues eso ha sido el proceso constante. No, digamos que yo de a poco he podido ir ofreciendo más cosas a Ujú. los artistas, pero pues todavía faltan Sí, claro. mucho tiempo para que sea como ya listo. Esto ya está perfectamente Para que te definido. Y lo complete. raro es que seguramente en 2 o 3 años algo cambió, entonces tengo que Mm. volver a aprender Y replantear cosas. Sí, y eso sí es replantear. cierto. Sí. Ok, Muy cierto. listo. Bueno, y digamos que como yéndonos un poquito, también devolviéndonos a tus raíces y demás, como que Tambora sí tiene un nicho muy especializado y sí se sabe que pues los artistas que se producen ahí se hacen un cierto tipo de música y la gente sí te ha reconocido por pues ser como un productor de pop con híbridos como de géneros colombianos. Digamos, ¿a dónde se remonta eso? Supongo que también de dónde viene pues tu como tu trascendencia y tu familia y demás, pero digamos que cómo llegaste a decir como, bueno, yo soy un productor y me gusta hacer este tipo de música y en esto es lo que me quiero como especializar. Bueno, pues de todo lo que conozco de mi familia es lo colombiano. O sea, yo soy enamorado de la música colombiana, me he recorrido festivales, me he recorrido, Ok, sí. O sea, me encanta todo lo que generamos acá como colombianos. Que además es que es único. Esa vaina a Sí. mí me parece, somos un país demasiado afortunado por la diversidad que tenemos. de Que es una acuerdo. vaina más, lo más loco es que por nuestra misma diversidad es por lo que más hemos peleado. Ujú. Sí. Y ha sido nuestra guerra constante. Y digamos, como las peleas internas de entonces paisas contra caleños, caleños contra bogotanos, bogotanos contra Barranquilla. O sea, toda esta vaina que siempre estamos todos como, hay alguien que es más chévere que otro. Como Ujú. si fuera algo de lo que Sí. nos tuviéramos que sentir orgullosos. Y no, lo orgulloso de lo que deberíamos ser orgullosos es de Tanta nuestra diferencia. diversidad. Mm. Entonces todo eso a mí siempre me ha enloquecido. Pero además yo crecí en un contexto pues de ciudad, donde tuve
demasiada información de otros lados. Entonces yo soy rockero, Ok. digamos que he escuchado demasiadas cosas de otros lados, Ujú. más toda la influencia colombiana. Ok. Entonces a mí lo que me llamó la atención fue, bueno, ¿y qué pasa si todo se empieza a juntar? Ujú. Sí. ¿No? No solamente hacer la música tradicional colombiana de la forma completamente tradicional, sino que pasa si alguien le mete algo raro. Y todas las bandas con las que trabajo hacen algo de eso. Porque siempre he estado buscando esa, cómo lo hacemos un poquito diferente. Ujú. No es como decir, es que esto es nuevo, esto es fresco, porque eso no va a pasar, sino cómo lo hacemos, cómo lo interpretamos de otra forma. ¿Qué Sí, le pasa metemos un si elemento interesante. algo que vaya cambiando? Y eso, pues yo estoy convencido que igual la tradición hay que respetarla lo Ujú. mejor que se pueda. Sí, claro. Hay unos maestros que uno los tiene que cuidar y mantener porque eso es, pues son la raíz. Mm, Pero cada vez que uno puede hacer algo diferente, pues también está ayudando a que otra gente llegue también Sí, a esa claro. raíz, porque tienen otras sonoridades que de De pronto les acuerdo. parecen más cercanas, que les parecen más, sí, como que ya conocen, entonces les pueden llegar más fácil y eso también logra hacer que la música vaya como evolucionando en el Evolucionando. camino. de De acuerdo. acuerdo. Entonces por eso es que me dediqué a trabajar eso, porque digamos como por todo mi bagaje musical que ha sido Ujú. tan raro, Ujú. pues hago música rara. Eso es. No, si hubiera Pues, estado en una sola cosa, pues yo creo que me hubiera ido solo por, no sé, si hubiera escuchado solo salsa clásica toda la vida, pues Sería hago salsa clásica toda la vida. Pero como he escuchado de todo y mi biblioteca musical es bastante diversa. diversa, Ok. pues ahí es donde salió. Pero eso me parece interesante, ¿no? Porque hoy en día creo que se Sí, está prestando mucho en general los diferentes géneros musicales a sí, poder combinarse, a poder probar sí. cosas nuevas. Muchas veces sí se critica porque, pues, mucha gente que sí, como que está muy fiel al género como tal, a veces sí piensan que es un poco como satanizarlo y demás en el género que sea, pero creo que se han escuchado combinaciones muy interesantes y creo que sí es algo que pues prende la creatividad. Creo que poder combinar dos cosas diferentes o más cosas diferentes de una manera que funcione, pues es un ejercicio bastante interesante, No, tanto de hacer como de escuchar. y es que igual yo siento que en el contexto actual, como que sin quererlo, pero a la vez queriendo, estamos acostumbrados a escuchar un revuelto de 80.000 cosas. Sí. O sea, hablando de guaracha, hemos escuchado guaracha mezclada con 80.000 géneros. En reggaetón hemos escuchado también mezcla de reggaetón con cumbia argentina. O sea, Sí, hay de todo. hay... Y además que eso viene pasando, eso no es solo de ahora, eso Sí, pasa, no. o sea, la historia de la música ha sido fusiones. Ujú. No, eso no existe un género netamente puro. De Sí, acuerdo. no. Lo que muchas veces alguien dice como esto es la tradición, viene de De una algo. mezcla de un montón de cosas antes, Sí, de ¿no? acuerdo. Entonces, lo que pasa es que llega y se vuelve tradicional en un punto, un contexto histórico, no sé, temporal, geográfico, algo así, se vuelve ahí tradicional. Pero eso también ha sido una mezcla de muchas otras Sí, cosas. Entonces, pues la música siempre ha sido eso. Lo que pasa es que de pronto no lo hemos reconocido así, De acuerdo. pero ujú. siempre ha habido fusiones por todo lado. Entonces, sí, yo creo que igual eso seguirá pasando, Ujú. eh, dependiendo de lo que uno escuche y su contexto, pues será a veces más raro o menos raro, o digamos que se vuelve mainstream o no, Ujú. De pero acuerdo. Sí, es siempre ha cierto. sido la historia de la música. Así es. Digamos que volviendo ya un poquito como a Tambora otra vez, quisiéramos saber más allá de lo malo, como lo bueno, como qué experiencias buenas has tenido en Tambora que te han traído aprendizajes que uno dice como Para fue un tener en momento cuenta. increíble y me trajo esto, como que no la sufrí tanto, porque obviamente uno siempre habla de los momentos en los que sufre y demás, pero esta vez queremos irnos positivos, como, Pues, a ver, yo creo que igual todo lo bueno ha salido del aprendizaje del resto. De O acuerdo. sea, sí, así es. entonces, digamos, algo muy bueno fue digamos, como llegamos nosotros con Colectro, o sea, fue la primera banda, Ujú. es el Ujú. primer disco, el disco está marcado como 001, Ush. el Tambora 001. em, con ese disco que fue, además, como toda la banda fue la primera a la que yo pensé, bueno, vamos a hacer sello, Ujú. vamos a Sí, empezar a sí, sí. organizar esto, sacamos el disco, empezamos a distribuirlo, empezamos a hacer todo. Ese fue el primer disco que quedó nominado al Grammy Ok. de Tambora. O sea, fue como el No. 001 El y fue, ¡pum!, 001. nominación al Grammy. Uf, Wow.
Yo creo que Yo no esa sabía ha que era sido ese. como... Con la lagrimita en el ojo. A mí sí me sonaba que era ese. Ese fue como el primero y con el que llegamos allá. Qué vara tan alta para empezar Sí. Y claro, ¿En serio? Entramos con toda. entramos con todo, pero fue mucho ver entender que pues podíamos. Sí, ¿no? Claro. Como claro. que no estamos toca, a la altura de... sí, no Sí. toca, o sea, tenemos la calidad de producción, tenemos la calidad, digamos, musical. Con los pocos recursos que tenemos, no necesitamos irnos hasta lo más, ¿sí? Sí, los Para equipos llegar más allá costosos. y pum, llegamos y estuvimos en los Grammy y en el 2017 quedamos nominados con ese disco. Ok. No. Después de un disco que le trabajamos un montón, o sea, tenemos, la vez pasada me acuerdo que Colectro sacó un TBT donde nos vemos muy chiquitos, es impresionante, ¿Cómo hemos como, uy, crecido? ¿esto qué pasó? Eso debió ser finales de 2014 cuando estábamos haciendo ese disco, 2014, 2015. Nos demoramos en hacerlo, lo fuimos Ok. haciendo como de a poquitos. En el camino, pues eso también nos ayudó a conocer mucha gente. De acuerdo. Y pum, 2017 quedamos nominados. Ok. Pero fue un disco que fuimos gestando ahí Poco a poco. poco a poco. Se fue poco a cocinando Qué poco a poco. locura. Entonces yo creo que ese ha sido como de los mayores aprendizajes y enseñanzas. Es como, Sí. pues se puede. Lo podemos hacer con música que no es, digamos que no está pensada tan mainstream, ¿cierto? Ujú. Sí tiene estructuras pop, obviamente, pero tiene un montón de influencias caribe, tiene influencias de metal, tiene influencias del reggae, del jazz, o sea, tiene un montón de cosas. Ujú. Y obviamente Carnaval de Barranquilla con toda está ahí metido. Ujú. Y llegamos a los Grammy. Entonces, pues ahora nos falta ganárnoslo, pero Pero ya casi. ya sabemos Pero que qué podemos primer llegar paso allá. tan absurdo. Sí, no. Ajá. Ese Ya fue. pavimentaron la ruta. O sea, hay que seguirla Ahí va. pavimentando, pero ahí va. Exacto. Esa Ok. Yo creo que es una de las mejores. Primer Ok. ladrillito ya se puso. Que es lo Exacto. importante. Primer cimiento. Sí, Eso. sí. Ah, bueno, no, pues la verdad que experiencia tan espectacular. Digamos que pues ya como por temas de tiempo y demás ya vamos a estar terminando pues esta entrevista, pero pues antes de irnos no sé si nos quieras de pronto dejar algunos recomendados de Tambora que tú digas para que pasen y se escuchen. Estos proyectos son interesantes y demás. Bueno, pues les voy a recomendar una lista que tenemos nosotros, Ujú. Ok. donde tenemos de todo. Ok. Esa es una lista que se llama Colombia Híbrida. Ujú. La encuentran en Spotify. De acuerdo. La estoy pasando a otras redes, en otras plataformas, pero en Spotify está Colombia Híbrida y van a escuchar ahí La Mamba Negra, Colectro, Tribu Barú, Más Silva, Tonada. Bueno, todos los artistas que tenemos ahorita están ahí. Entonces, si quieren ir a esa es como el sello. Ok. Ujú. Y otra que tenemos que se llama Tambora Recomienda, Ok. donde está música del sello, pero también cosas que nos gustan. Ujú. Como influencias. Esas dos se las recomiendo para que vean todos nuestros artistas. Ok. De una. Listo. Vayan a escuchar. Yo ya salgo de aquí para allá. Bueno, perfecto. Entonces, pues nada, Juan, primero que todo, pues nada, agradecerte por pues prestarnos el espacio, ¿verdad? Que creo que este podcast sí lo creamos principalmente con como el propósito de que pues las personas puedan conocer un poco más a fondo la industria, que no nos pase tan como te pasó a ti, que eso es lo que hemos querido siempre, Ujú. no salir a la vida laboral y estrellarnos y todos ser músicos fantásticos, productores increíbles y no tener la idea cómo se mueve nada ni cómo lucrarnos de lo que Sí. estamos haciendo, que pues principalmente creo que todos los que estamos estudiando música y demás pues tenemos el sueño de poder vivir de la música como De tal. acuerdo. Entonces, pues sí, es como otro pasito pues para las personas que tanto nos piden cómo me vuelvo un artista independiente, cómo empiezo a sacar mi música, cómo empiezo a montar disquera y pues digamos que es también como el primer pasito De para alguien acuerdo. que esté interesado pues en montar algo similar. Entonces, pues nada, primero que nada agradecer pues a nuestros seguidores por acompañarnos otro episodio y A nuestro esto- equipo. así, al detrás de cámaras, a los asistentes, a todo el mundo. Y esto fue para hablar de arte.